Estamos con don Jorge Arturo y vamos a hablar de este tema, el tema de Banca para el Desarrollo, que bueno, pues se le quiso dar un trámite especial, sin embargo, repetimos, faltó solamente un diputado para que se llevara a cabo la sesión. Muy buenos días, don Jorge. Buenos días a toda la audiencia y toda la gente que nos escucha y nos ven a través del canal. Es importante, hoy inicia un periodo, creo yo, de ajustes para un proyecto que es importante para el desarrollo del país, para las personas que menos tienen recursos y que tienen accesibilidad hacia ellos. Banca de Desarrollo lo que busca es que ese riesgo que las instituciones financieras tienen que medir y que a veces hace que no se le pueda prestar un dinero, una cooperación crediticia a un individuo o a un grupo de personas, que el Estado asuma un poquitito el riesgo, ¿verdad? Eso es lo que se plantea, y de esto desde personas jóvenes hasta adultos mayores, que lo que interesa mucho es que haya una idea productiva y una idea que tenga un beneficio y que pueda desarrollarse el país, las comunidades y los individuos. Como decís, desgraciadamente pues algunos compañeros no pudieron llegar. Recordemos que hay algunos que son de zona que fueron los que faltaron y no han podido estar hoy con nosotros en la mañana. Hoy en la tarde seguimos hablando de Banca de Desarrollo, hay una parte que está en la agenda y lo vamos a seguir viendo. Y bueno, la fe es que mañana, pues el miércoles, y si lo vamos a trabajar el jueves, trabajarlo también, para ir sacando. Hay proyectos que la Asamblea Legislativa, que al menos estos diputados le han tomado tiempo en discusión, tiempo de análisis, y queremos ver pues llegar a un buen acuerdo, y la idea de trabajar un poquito más en la mañana y desplazar el trabajo de las comisiones que también se trabaja en la mañana, es con el fin de terminar un proyecto que creemos que es importante para el país. Sí, don Jorge, bueno, recordemos también que inicialmente la moción aprobada lo que incluye son lunes, martes y miércoles. Sin embargo, ustedes también podrían tramitar otra moción para habilitar jueves. ¿Cuál es la traba de este proyecto de ley, don Jorge? Mire, en la política hay juegos de poder, y en los juegos de poder están las negociaciones. A veces hay grupos que buscan de una cierta presión a través de un diputado, a través de un legislador, para que se den algunas cosas de las cuales no estén de acuerdo, y es parte de la democracia. Es parte de la democracia el discutir, es parte de la democracia negociar, y en este momento pues hay algunas mociones que se metieron más al proyecto y que tenemos que verlas y que ir sacándolas. Las trabas, pues podría decir yo que son más de forma y no de fondo, ¿verdad? En cuanto si algunos recursos deben de usarse o no deben de usarse, y yo creo que está principalmente la discusión en esta forma. Y bueno, en este caso pues el Movimiento Libertario ha presentado alguna cantidad de mociones importantes. Si no me equivoco, don Luis Fishman, también de la Unidad Social Cristiana, ha presentado otro, y habrán otros compañeros que habrán presentado las mociones. Y aquí yo sí quiero dejar claro algo: no por el hecho de presentar mociones quiere decir que se está en contra de un proyecto, ¿verdad? Hay procesos que debemos entender que es darle tiempo para que se ajusten y que se puedan negociar algunas cosas del proyecto de ley que en algún caso a un diputado en específico o a una bancada en este caso, como es el Movimiento Libertario, no le puede estar pareciendo o no está del agrado, o también muchas veces creen que se puede mejorar el proyecto. O sea, no es solo entrabarlo, que a veces creemos que se meten mociones para entrabar. También esa usancia, se da en la Asamblea Legislativa. Pero me parece que no es eso. Me parece que ahora es cosa de sentarse a hablar con uno o dos sectores y pues comenzar a trabajar y para pues darle un poquito de presión, darle un poquitito de ligereza al proyecto, pues hemos decidido trabajar ahora en las mañanas para que no se nos vaya quedando eso. Don Jorge, bueno, cambiando de tema, usted fue un diputado que vino más o menos a mitad de periodo, me parece que en sustitución de doña Viviana Martín. Así es. Y usted quemó una serie de procesos en Liberación Nacional para llegar acá como diputado. Su primera experiencia, ¿cómo lo valora? ¿Cómo considera que fue su trabajo? Primero le tocó verlo desde afuera y la participación de los diputados desde afuera, y luego pues a mitad de periodo ingresar ya como uno de ellos. Mire, los primeros 2 años de esta Asamblea Legislativa considero como
como otro ciudadano que lo fui en ese momento, fueron difíciles. Recordemos que se vio el plan fiscal, ¿verdad? Lo cual hizo muchas horas de trabajo, de mucha tensión y mucho desgasto, que eso uno no lo nota estando fuera, sino ya estando aquí adentro, porque entonces hay presiones en cuanto al tiempo, y es que el diputado no solo está en el tiempo de plenario, como mucha gente cree que es así. Nosotros, antes de venir a plenario, que sí, estamos todos los días de 3 a 6 como mínimo, y los miércoles de 3 a 5, anteriormente estamos en el tiempo de comisiones, ¿verdad? Pero además de comisiones, nos toca mucho atender a la gente, más los diputados oficialistas, y de ir a las comunidades y ver el beneficio o las necesidades que tienen ellos, y hablar con el Ejecutivo, ¿verdad? Son reuniones que constantemente tenemos que estar atendiendo, y esas cosas desde afuera uno no las nota. Desde afuera uno cree que los diputados tienen poco trabajo, y te cuento como observador, que lo fui antes de entrar, ¿verdad? Y ya cuando uno entra aquí, además entra con muy buenas intenciones de querer sacar las cosas y enfatizar. Yo me acuerdo que, bueno, antes de venir acá yo fui director de la persona joven y veníamos trabajando en la reforma de la ley de la persona joven, y tuve la oportunidad de presidir Juventud, Niñez y Adolescencia, la comisión acá, y llevarme ese proyecto que comenzamos a trabajarlo con muchos jóvenes de todo el país, y la institución a presentarlo. Pues tuve la oportunidad de venir y presentar el proyecto e impulsarlo, y era un proyecto de una reforma de 3, 4 artículos, algo muy pequeño, y eso duró año y 11 meses, año y 12 meses, y eso a mí me pareció muy larga la espera, ¿verdad? Y con la ventaja de que cuando entrábamos a extraordinarias, somos partido oficialista, y entonces le pedíamos al Ejecutivo que lo convocara, y entonces lo comenzamos a trabajar. Y esto le cuento para que la persona que nos ve entienda que la dinámica de una ley o de una reforma es tardía. Hay muchos puntos encontrados. Aquí lo que se trata es que la mayoría de las personas que están involucradas o que pueden tomar opinión en un proyecto lo hagan, ¿verdad? Y entonces ese trajín de hablar, de ver, de parlamentar, que se nos olvida que esto es un parlamento, lleva su tiempo, ¿verdad? Y aún así me decían algunos compañeros, Coco, y te salió rápido eso, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces uno aprende que en la Asamblea Legislativa hay cosas que llevan su tiempo, hay cosas que demanda la ciudadanía, y algunas cosas se tiene la dicha de que haya consenso y haya una ligereza. A veces hay proyectos muy buenos que por celo político no se pasan, ¿verdad? Porque cómo vamos a pasar eso de tal bancada que no es la nuestra, y eso es difícil de entenderlo, porque cuando venimos acá nos debemos al país, siempre pues muy agarrados de la bandera que nos trajo acá, porque al menos yo tengo claro que fue gracias al voto de muchos y muchas liberacionistas que estoy aquí presente, y me debo a ellos, pero igual que me debo a todos y todas las costarricenses. Entonces son cosas que uno observa, que convive, y que aquí llega gente de todo tipo, ¿verdad? Hay gente que llega de todo tipo, de muchos estratos económicos distintos, gracias a Dios, porque esto le da diferencia en cuanto a la opinión, y en cuanto a si se va a hacer una ley, esa opinión y esa representatividad, algunos pueden decir dónde le chima el zapato a un grupo y dónde no. Eso es una ventaja que tiene este Parlamento. El hecho de que seamos de todas las provincias y de todas las regiones. Miren, nosotros tenemos aquí compañeros como Juan Acevedo, que viene de Tupala, ¿verdad?, de Liberación Nacional, a Jorge Gamboa, que es de Ciudad Neyli, ¿verdad?, de lado a lado del país, ¿verdad? Doña Agnes, que viaja todos los días desde Punta Arenas, Pinto, que viene de Limón y los fines de semana viaja para allá, él se queda acá. Entonces, todas esas realidades hacen que el Parlamento tenga una dinámica de lo que está pasando en el país. Eso es lo bonito. Es bastante interesante y bastante importante el trabajo en las comisiones, porque es un trabajo más con los técnicos de todo el país. Más de carpintería, llaman. Sí, pero también más de necesidades específicas. Esa carpintería, quien la diseña, digo yo, usando el término de construcción, son ingenieros, ¿verdad? Gente que sabe las necesidades de una problemática, la gran mayoría, muchos de instituciones que ya están trabajando, y entonces de que se trabaja bajo reformas o de cosas que son necesarias legislar. También hay comisiones como la Gobierno de Administración,
donde es mucho de ceder terrenos a asociaciones, a instituciones, y que todo decía, eso tiene decía necesidades. doña Marielos Alfaro, don Jorge, decía doña Marielos Alfaro que se debería de tramitar algún tipo de reforma para que, por ejemplo, esas donaciones de terrenos de autorización a la municipalidad X para que done un terreno de su propiedad a tal asociación, no deberían de pasar por acá, debería de dársele a las municipalidades la potestad de que decidan sobre sus terrenos, por ejemplo. Mire, me parece muy... ¿Usted qué piensa al respecto? Me parece correcta la decisión, porque en los municipios, los regidores, los síndicos, en fin, lo que involucra el Consejo Municipal tiene más relación con la ciudadanía, conoce más las necesidades, conoce más las instancias o instituciones que irían a recibir ese terreno. Yo creo que estarían más atentos a controlar qué está pasando con ese bien, porque no solo a veces son terrenos baldíos, a veces son edificios que el Estado no está ocupando o que no tiene como prioritarios, ¿verdad? Entonces me parece bien, pero no deberíamos de dejar el vacío siempre acá del Ejecutivo, porque está bien en las partes municipales, y sí es cierto que muchos de estos terrenos son municipales, pero también hay terrenos y hay edificios que se ceden del Ejecutivo hacia hacia el mismo Estado, y yo creo que ahí nosotros sí deberíamos de tener cierto control. Habría que analizar un poquitito cómo dividir, si lo de los municipios nosotros quitarnos, ya que incluso es de la municipalidad el bien administrado, ¿verdad? Y nosotros pues venir a votar algo que ya los municipios están de acuerdo, no le encuentro fin. ¿Cómo valora su experiencia? ¿Le gustó ser diputado? ¿Le hubiera gustado entrar desde el principio de la administración? ¿Qué cree que hubiera cambiado si hubiera entrado desde el principio de la administración? Pues sí me hubiera gustado. Para ser diputado uno pues comienza a trabajar y a desarrollarse en una campaña, y luego el proceso de estar aquí en la Asamblea Legislativa nadie te lo enseña. Por más reglamento que estudies, por más inducciones que se tenga, el tener el uso de la palabra, el coger la firmeza, saber cuándo puedes hacer las cosas, cuándo no, hasta dónde llega tu poder de negociación y tu desenvolvimiento, es bastante importante. Yo considero que hay una etapa de madurez, de afianzarse uno como diputado al año y medio, ¿verdad? El derecho piso. Exactamente, y entonces ya vos vas agarrando confianza y te vas desenvolviendo. Y bueno, yo tuve una gran ventaja, que es entrar en una fracción muy grande donde hay compañeros ya todos con experiencia, más que yo, porque ya tenían 2 años, yo entré los 2 años restantes de este cuatrienio. Pero además de que habían compañeros que ya habían sido diputados varias veces y que tuvieron la paciencia de enseñarme y de explicarme algunas cosas que gracias a Dios ellos ya la tenían. Pero sí me voy con una experiencia muy linda, muy bonita. Se aprende muchísimo en esta Asamblea Legislativa. Se va uno también con muchas cosas, decía mi abuelo, con muchas pajitas detrás de la oreja, de problemas que tiene el país y de posibles soluciones, y estudiarlas, y de tratar uno de integrarse a otro aspecto desde fuera de gobierno, para ver cómo puede seguir colaborando uno. Desarrolla una sensibilidad bastante fuerte social a los que nos gusta esta parte pues cotidiana con las estructuras sociales, pero sí me deja un grato sabor, la verdad es que sí. Creo que como persona, como individuo, uno crece muchísimo. Creo que mi trabajo en los cantones que me tocó con las organizaciones, pues lo hice lo mejor posible. Creo que ellos están contentos, y bueno, esta división que nos damos dentro del partido de ayudarle a un gobierno que se desarrolló y con conflictos, ¿verdad? Conflictos más de comunicación, creo yo, pero una administración que deja una economía muy sana, que deja una estructura social fuerte. Se siguió desarrollando Avancemos, primordial para la educación y la juventud de este país, una red de cuidado que le da la oportunidad a muchas mujeres de que le puedan cuidar a sus hijos y salir a trabajar en esta sociedad todavía que le echamos la culpa y vemos a la mujer como quien tiene que cuidar a los hijos y no a los hombres.
Y yo creo que la huella de la administración Laura Chinchilla va a quedar sin duda como una huella de una administración, de una presidenta noble que le ayuda a los que menos tenían, ¿verdad? Sí va a ser también mencionado los cuestionamientos de la trocha, va a ser principalmente, diría yo, que la trocha, los otros fueron pues cosas pequeñas, pero no tuvimos la agilidad tal vez de salir rápido de las cosas. Fueron problemas que se hicieron, se extendieron durante el proceso. Muchos de los compañeros suyos, diputados y diputadas de oposición, sí critican el tema que usted mencionaba, el tema de la comunicación. Dicen que no fue la mejor relación entre Casa Presidencial y el Parlamento. Completamente, no fue del todo acertado, ¿verdad? Faltó comunicación. ¿Faltó algún interlocutor con mayor sagacidad, digamos? No sabría decirte porque al menos la relación fracción-presidencia pues no estuvo del todo mal, ¿verdad? Una relación buena. En este caso el ministro de la Presidencia, el viceministro, pues siempre estuvieron ahí presentes. Lo que me parece tal vez es que no hubo un mayor seguimiento en cuanto al Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. O sea, siempre tuvimos ese representante y esa comunicación de la fracción oficialista con gobierno. Pero no me parece, por lo que me dicen mis compañeros diputados que no son de la fracción, que eso mismo no fue así con ellos. Y yo creo que mayor seguimiento. Sí, y más comunicativo, ¿verdad? Recordemos que sí es cierto que la Asamblea Legislativa es un poder distinto al Ejecutivo. Terminamos trabajando para que el país se desarrolle y ahí tiene que haber una comunicación y un desarrollo más loable, más exacto, ¿verdad? Con mayor puntualidad en cumplir compromisos que a veces han quejado, insisto, mis compañeros que no son de nuestra bancada. Y todo eso pues va deteriorando. Ahora yo creo que estamos en un proceso que te contaba y te preguntaba en off, ¿verdad? Donde ya los diputados a veces estamos cansados ya de tanta pelea, tanta discusión. Entonces saquemos en lo que estemos de acuerdo todos y nos convertimos como muy productivos, ¿verdad? Yo me acuerdo, don Jorge, que hace 4 años la situación, el problema de moda, por llamarlo de alguna forma, que ponían los medios sobre el tapete era el problema de la ley de tránsito. De las personas que manejaban alcoholizadas, hubo una serie de choques que involucraban personas que hacían abuso del alcohol, lamentablemente mucha gente falleció y había una presión muy grande sobre la Asamblea Legislativa para tramitar esta ley de tránsito. Y pues siento yo que los diputados cayeron en esta presión y fue cuando fijaron aquellas multas altísimas que después la sala se trajo abajo por desproporcionadas. ¿Siente usted algún tipo de presión sobre algún tema específico? Mire, ahora no, ahora me parece que no, me parece que el país, yo creo que en lo que va del año y le va a tocar a estos diputados, va a haber presión, uno como que va oliendo lo que va a venir, va a haber presión en los precios de la gasolina. Este cambio del dólar ya comienza a crecer y eso va a causar un poco de problemas, va a causar problemas la escasez, el hecho que vamos a tener que comprar más hidrocarburos para echar más a andar a Garavito. Está comenzando la época seca y viene un verano fuerte y esto pues va a haber presión en cuanto a los entrantes legisladores de qué acciones tomar, porque los va a poner en un aprieto muy fuerte, ¿verdad? Hay una necesidad de energía en el país constante. Gracias a Dios Costa Rica en el Istmo es uno de los países que más produce, ¿verdad? Pero de ahí ocupamos la energía eléctrica para producir en la gran mayoría de lo que exportamos. Y entonces yo creo que el tema va a andar por ahí, va a andar un poco el tema de hidrocarburos y yo creo que sin duda la próxima legislatura le va a tocar el tema fiscal, ¿verdad? Nosotros, este gobierno pues dejó la parte de eurobonos y con eso le da solvencia al menos para este año y inicio yo creo que del otro, pero ya tendrá que ver qué va a pasar. El gobierno entrante tendrá que
que fijar políticas, al menos en el legislativo, de negociaciones, de reducción de gasto o de crecimiento de impuestos, ¿verdad? El país ya ha venido pues en un endeudamiento, considero yo, que cada vez es más difícil de que nos presten fuera del país, porque tenemos un endeudamiento bastante interesante, bastante importante, y además pues desorden, diría yo, entre comillas, del cambio del dólar, ¿verdad? Esto crea cierta incertidumbre en el inversionista y esa incertidumbre hace que no sea para ellos claros si invierten o no invierten, si va a bajar o va a subir. Y el problema no es tan grande. Lo que pasa es que este país mucho tiempo estuvimos en el modelo de mini evaluaciones, que vos podías hacer un cálculo logístico, ¿verdad? Perdón, de proyecciones, exactamente, proyectadas qué iba a pasar. Y por otro lado, cuando abrimos las bandas, estuvimos casi en 500, 5 colones para arriba, 5 colones para abajo. Alguien se sorprendía cuando amanecía 8 colones más caro, ¿verdad? Pero estos cambios precipitados... Ahí sí ha faltado comunicación, me parece. Pues sí, ¿verdad? Y entonces hay cierta incertidumbre. Yo creo que por ahí va a estar enfocado este gobierno, como vos decís que va a entrar. Estamos en cambio de gobierno en mayo, todavía no tenemos presidente electo, pero ya como que todo el mundo sabe quién va a ser, ¿verdad? Entonces hace que se comience a pensar en el próximo gobierno qué decisiones va a tomar, qué decisiones van a haber. Esperemos que el presidente que elijan las y los costarricenses el 6 de abril tenga el discernimiento de llevar personas pues que le puedan ayudar bastante a este país. Don Jorge, le pregunto ya así como ciudadano, ¿usted cree que el próximo presidente de Costa Rica pueda tener algún problema de legitimación, de autoridad, de carencia de ese liderazgo, de haber sido arropado por una mayoría importante del electorado? Mire, yo tengo la esperanza de que el costarricense salga a votar el 6, pero también con toda honestidad sí percibo un electorado muy frío, ¿verdad? Muy desilusionado con lo que pasó en nuestro partido, ¿verdad? Pero también como cansado ya. Saturado. Sí, de tanta política, de tanta exposición en los medios a veces, que fue muy fuerte. Hubieron debates muy fuertes, se sacudió bastante la parte política, y entonces el costarricense como que está sin ganas. Pero bueno, también es parte del costarricense. Yo creo que el mismo 6 de abril, ya la última semana, comenzar a calentar. Tengo la fe, tengo la esperanza de que salga. La legitimación del presidente va a depender de lo que ocurra el 6, ¿verdad? Si es un presidente con muy pocos votos, se lo va a criticar mucho el costarricense. Sin duda, y irán a haber discusiones. Yo espero que por el bien del país, que somos un país de corte democrático, y al menos nosotros en el partido pues estamos levantando la bandera de algo que para nosotros es importante. Yo quiero recordarle a la gente que nos está escuchando que Liberación Nacional a veces se nos olvida, pero nosotros nacimos como un movimiento armado, esa es la verdad. Y nacimos como un movimiento armado porque era la única solución que se encontraba para respetar el voto en ese momento. Hubo fraude electoral y don Pepe tomó el gobierno por las armas para devolverlo a quien él consideraba que había ganado. Y ahí nace después Liberación Nacional. Meses después nosotros pasamos de un movimiento armado a un partido político donde consideramos un baluarte muy fuerte la parte del respeto hacia el voto. Fue una generación, un grupo que los cautivó esa idea de querer respetar lo que había pasado, y nosotros como costarricenses y como liberacionistas estamos pues al mando ahora de eso, de llamar a la gente, de insistir de que tenemos que ir a votar. Hay gente que ha dicho, pero ¿para qué Liberación Nacional sigue con la majadería de ir
a la segunda ronda si lo tenemos perdido. Bueno, es que es una cosa de ideales. Nosotros, este proceso nos costó sangre a nuestros abuelos, nos costó sangre a algunos padres de nosotros, y entonces hay un valor muy fuerte en Liberación Nacional del respeto del voto y de todo lo que significa ir a una elección. Es algo que nosotros nos sentimos orgullosos como costarricenses, orgullosos como liberacionistas, y entonces nosotros al menos estamos haciendo todo lo posible para salir, sacar a nuestros dirigentes, sacar al electorado, para que vaya y que participe. Insisto, esto nos llevó a nosotros, es nuestra génesis de partido y es un valor muy fuerte para el costarricense, y yo sé que para el liberacionista que nos escucha, que nos ve, se siente completamente identificado, y vamos a votar. Vamos a votar porque es algo que nos lo ganamos y que ha hecho que Costa Rica sea democráticamente respetado a nivel internacional, y no podemos dejar que esto no pase. Don Jorge, finalmente, ¿algún proyecto de ley con el que usted se sentiría particularmente satisfecho si se tramitan en este mes y medio? Bueno, mire, yo fui director de la persona joven 5 años, y ahí tuve la oportunidad, siendo yo director y don Fernando Sánchez diputado, de hacer una reforma de ley para que entraran un dinero para personas jóvenes con discapacidad en el tema de recreación y capacitación. Hicimos una reforma de la ley que no la pudimos integrar toda, y hay un proyecto que presentamos con el diputado Monestel, que es la creación de una unidad para personas jóvenes con discapacidad, para poder utilizar estos fondos, y entonces estamos viendo a ver si logramos reformar esto. Ahí pues me quedaría ya demasiado contento, pero ya son de esas bendiciones extras que Dios le puede dar a uno, y ahora se está trabajando. Vamos a ver si hay tiempo, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan las 4 semanas de abril, 3 de marzo, y de esas 7 hay esta Semana Santa atravesada, entonces son 6, entonces por lo menos vamos a ver si lo dejamos bien empujado, ¿verdad? Y si Dios quiere, y pues mis compañeros y compañeras también, sacar ese proyecto. Sería lo único por ahora. Bien, escuchamos así al diputado Jorge Arturo Rojas Segura, diputado del Partido de Liberación Nacional. Don Jorge, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y que Dios los bendiga a todos y todas, porque yo creo que difícilmente tendré la oportunidad de estar en esta silla antes de irme, y entonces despedirme de las personas que ven este programa, que yo sé que hay mucha gente que lo ve, que ahí estaremos siempre pues involucrados en política. No es algo, no fue una estrella fugaz, esperamos estar por acá. Yo creo que me voy con el vicio, ¿verdad? De hecho ahora ya cuando ando fuera y tengo permiso, ya ando con el radio prendido o viendo el tele, y entonces yo creo que le queda a uno eso, entonces los vamos a seguir viendo. Pero a la audiencia, gracias por oírnos, gracias por escucharnos, y pedirles perdón, porque a veces hacemos cada show aquí que son berrinches, pero la política es muy sentimental y se lleva muy en el alma, y a veces exactamente, son cosas que se nos hace ver feillos, y desde ahora pues les pido disculpas, y muchísimas gracias al pueblo de Costa Rica por la oportunidad de estar aquí, porque por ello fue que estoy acá.